Bueno, buenos días a todos. Como sabéis, hoy empieza nuestro día más fuerte de conferencias y ponencias. Hoy es el día que tenemos dedicado a las distintas entidades matemáticas que, como sabéis, hacen posible que cada año podamos celebrar el ENEM. Además de las diferentes ponencias que vamos a ir teniendo a lo largo del día, vamos a tener una mesa redonda a mediodías, después del break, un poquito más tarde, donde tendremos representantes de cada una de estas entidades que nos están ayudando a poder hacer esto hoy. Me gustaría recordaros a todos que las preguntas que queráis hacerle a los diferentes ponentes que van a estar presentando en el día de hoy se van a hacer vía Twitter con el hashtag en Engranada, que lo habéis utilizado para 80 millones de cosas ya, pues una más. Así que la pregunta que queráis hacer con el hashtag en Engranada y nuestro equipo de redes sociales, Eva, Patricia y Sara, que están ahí detrás, estarán en tiempo real pues viendo las preguntas y transmitiéndomelas a mí, y yo desde aquí pues las transmito al profesor Fioravanti en este caso, para que todo sea mucho más eficiente y mucho más dinámico. Como veis, aquí está todo pensado, ¿eh? No os podéis quejar. Así que bueno, dejo de enrollarme porque si no a mí se me va la mañana hablando, porque yo tengo cuerda para rato. Comenzamos, como he dicho, con el profesor don Mario Fioravanti, que viene de la Universidad de Cantabria. El profesor viene desde Buenos Aires, es originario de allí, se doctoró allí, también estuvo en Estados Unidos, en Pittsburgh, en Pensilvania, y desde hace 20 años está en la Universidad de Cantabria, en el Departamento de Geometría y Topologías, según tengo entendido. Y bueno, hoy viene gracias a la Conferencia de Decanos de Matemáticas, de la cual es presidente, y viene a hablarnos sobre las matemáticas del GPS. Así que, por favor, un aplauso. En primer lugar, quería agradecer la invitación, felicitar a los organizadores por la realmente estupenda acción. Encantado, se oye muy fuerte, encantado de estar en una ciudad como Granada, desde luego, y también me produce cierta emoción estar en esta Facultad de Ciencias, donde hay tantos investigadores de muy buenos matemáticos, especialmente en el área de geometría y topología. El departamento en el que yo estoy se llama Matemática, Estadística y Computación, pero el grupo y el área en el que yo trabajo es geometría y topología. Voy a tratar de hacer una charla más o menos liviana, porque con esto de que el desayuno está incluido en la tarifa del hotel, pues comemos un desayuno al que no estamos acostumbrados. Doble ración de huevos con bacon, y con el primer donut ya dejamos de ser simplemente conexos. ¿Vale? Con lo cual vamos a tratar de hacerlo llevadero. Ahí va. Desde los comienzos del hombre, el ser humano ha tenido una preocupación por orientarse, por localizarse, porque en determinados momentos tenía que desplazarse, tenía que tener idea hacia dónde iba, tener alguna manera de regresar, si había dejado, si tenía una cueva, una guarida o lo que fuese, volver a donde estaba su familia o su grupo. Y entonces sí que siempre ha habido una preocupación por conocer su posición, por localizarse y por orientarse. Y luego, más adelante, cuando el hombre empezó a navegar, pues estando en tierra, pues uno se podía más o menos orientar por las montañas o por los bosques, pero si uno está en el medio del mar, pues necesita algún otro tipo de referencia para saber hacia dónde va, qué rumbo tomar y poder regresar al punto de partida. Y entonces de esto va un poquito lo que os voy a contar hoy.
esta charla, además del título que le hemos puesto, que es la matemática del GPS, bien se podría llamar la importancia de los relojes, ¿eh? Y ya iréis viendo a lo largo de la charla por qué digo esto. La charla más o menos va a estar dividida en 4 partes. Una es la descripción del sistema GPS, cómo está montado, luego cómo se hace el cálculo de la posición, y luego vamos unos siglos para atrás y ver así rápidamente algunas de las maneras en que los marinos navegaban cuando no había satélites, y luego la última parte es sobre cartografía, es decir, ver así un poco qué tipos de mapas hay y qué ventajas puede tener uno y otro, depende de lo que nos interese. GPS es un sistema de navegación que se basa en 24 satélites Navstar. Los primeros 11 se lanzaron en 1978 y entre el 78 y el 85, en el 93 ya empezó a funcionar con una capacidad parcial y en el 95 capacidad operativa. Con esto, ¿se oye bien o se oye? No, vale. Esto daros una idea porque después vamos a hablar de otros sistemas similares al GPS para situarnos en el tiempo. O sea, alrededor de los 90 es cuando empieza a funcionar el GPS y luego veremos los otros en qué épocas están. Este es una tabla que recoge cómo se ha ido, los satélites que se han ido lanzando y cómo se han ido renovando. Esto va por planes, digamos, por épocas, por fases, y los satélites tienen una vida útil, entonces siempre hay un primer periodo en que están en pruebas o se usan están de reserva. Si veis un poquillo, los primeros 20 que se lanzaron al principio, bueno, hay un lanzamiento fallido y hay otros 20 que se retiraron. O sea que hay, digamos que van quedando fuera de uso, pero siempre tenemos la garantía de tener unos 24, que es lo que necesitamos, y siempre hay algunos de reserva. Si miráis un poquillo por aquí, ¿dónde está esto es la luz? Aquí en reserva siempre hay unos, porque si hay un problema con uno, pues tenemos otro de repuesto. Y luego, más en concreto, hemos dicho que contamos siempre con 24 satélites, están distribuidos en 6 planos, cada satélite, 24 satélites en cada plano. La altitud con respecto al nivel del mar son 20.200 kilómetros y el periodo es un poquito menos de 12 horas. Y la inclinación que tienen esos planos con respecto al plano del Ecuador es de 55 grados. Esto es unos parámetros que se eligen cuando se diseña el sistema, y una cosa muy importante es que conocemos con precisión la posición de todos de estos 24 satélites, o por lo menos de los que voy a estar usando en cada momento. Conocemos con una altísima precisión en dónde se encuentran. Todo eso está muy controlado. Hay unas estaciones de control. Aquí hay 2 mapas. Este es un mapa de la primera época, donde se hablaba de 5 estaciones. Este es el cuartel general, digamos. Y aquí tenéis un mapa más actualizado. Aquí está en colorado el cuartel general, los triangulillos verdes son las antenas principales, y todos esos centros están coordinados para hacer todas las correcciones necesarias para tener la mayor precisión posible a la hora de saber la posición de los satélites, y esa información la tiene cada satélite también. Entonces, en resumen, tenemos
Esto debe ser un problema de aquí. 6 satélites visibles desde casi cualquier punto de la Tierra. Por supuesto, si nos vamos a un búnker a 200 metros debajo de la Tierra, a lo mejor tenemos problemas para usar el GPS, pero digamos que en condiciones normales, pues siempre hay 6 satélites visibles y el sistema está diseñado para que no haya 3 satélites alineados y nunca hay 4 satélites en el mismo plano. En términos geométricos sería que cada 3 satélites forman un triángulo y cada 4 satélites un tetraedro, ¿no? Entonces, permanentemente los satélites están enviando señales, ¿eh? Esa señal tiene codificada una cantidad de información, en particular, en el momento de emitir la señal, nos dice en qué posición está. Eso es lo que se conoce también como efemérides. Efemérides es como el programa de la posición de los satélites a lo largo del tiempo. Esto debe ser un problema de aquí. Eso. Nos manda la hora en que lo manda, con precisión el tiempo en que ha salido la señal. Entonces esta señal viaja a la velocidad de la luz y el receptor, que podemos pensar en nuestro móvil o en el aparato de GPS que tenemos en el coche, recibe esa información. Esa información viaja a la velocidad de la luz, entonces el espacio recorrido, velocidad por tiempo, el receptor tiene su propio reloj, cuando le llega hace la diferencia de horas y sabe lo que ha tardado y con eso puede calcular a qué distancia se encuentra el satélite. Decir que el satélite está a una cierta distancia quiere decir que la posición en que estamos es un punto de una esfera que tiene como radio esa distancia. Si tenemos información de 2 satélites, tenemos 2 esferas. Este es el de hoy, 2 esferas, demostrar de que 2 esferas se cortan en una circunferencia. No es una cosa trivial, pero es un ejercicio de geometría básica. Los ejercicios que están surgiendo a lo largo de la charla, pues tenéis que hacerlos y enviarlos antes del viernes a mediodía, ¿eh? Y esto cuenta 30% de la nota final. Vale. 2 esferas, vamos a creernos. Podría hacer que las esferas no se cortaran. ¿Va mejor esto? Se escucha mal, ¿sí? Lo ponemos aquí. Ahora va mejor. Bueno, 2 esferas, la circunferencia. Alguien puede decir, ¿y si las esferas no se cortan? Pues tenemos suerte porque sabemos que nosotros estamos aquí con el receptor, con lo cual las esferas se cortan. Hay un punto por lo menos ahí. Y luego, si tenemos 3 esferas, también sabemos que se cortan. La tercera esfera va a cortar a esa circunferencia en 2 puntos. ¿Se oye bien ahora? Si en algún momento no oís y queréis oír, me avisáis. Entonces, las 2 esferas, la tercera esfera corta en 2 puntos, con lo cual tenemos 2 puntos, 2 puntos. Esos 2 puntos, ¿con cuál nos quedamos? Pues hay uno que va a quedar muy lejos, muy lejos. Entonces, de los 2, el que queda más o menos cerca de donde sabemos, de la Tierra, pues ese es el que nos interesa y seleccionamos eso. En teoría, con esto tendríamos la solución. Esta es una solución de momento geométrica. Vamos a ver cómo hacemos las cuentas. Pues A1, B1, C1 es el primer satélite, lo mismo el segundo, el tercero. Esto es la ecuación de la esfera, o la distancia. Esto no es más que el teorema de Pitágoras.
Aquí tenemos c, la velocidad de la luz, el tiempo, esto nos da el radio. Estas son mis ecuaciones de mis 3 satélites. Si yo resuelvo estas ecuaciones, pues ya está, ya estoy localizado. Elijo mi punto, el más cercano, y ahí vamos. Pues tenemos las 3 ecuaciones, sistemas de ecuaciones. Ostras, esto es de segundo grado. ¿Cómo era que se resolvían los sistemas de ecuaciones de segundo grado? A buscar, pues no. No tenemos un método general como para las ecuaciones lineales. Entonces esto, hay que mirarlo fijo por favor unos segundos, y ya nos damos cuenta que estas ecuaciones son especiales. Tienen cierta simetría, entonces si desarrollamos estos cuadrados, ¿qué términos aparecen? X cuadrado, Y cuadrado, Z cuadrado. Y eso me aparecen las 3. Entonces estamos de suerte, restamos, a la primera le restamos la tercera, a la segunda también, y con eso quitamos el X cuadrado, el Y cuadrado, el Z cuadrado, volvemos a lo conocido y tenemos 2 ecuaciones lineales. Tener en cuenta que aunque aquí hay muchas letras, las variables, las incógnitas son X y Z, todo lo demás son los parámetros conocidos, y la información que hemos recibido del satélite. Con lo cual, si hacemos las cuentas, cancelamos lo que haya que cancelar y pasamos todo lo que sean constantes a la derecha, pues cada uno de estos es lo que va a la derecha, y aquí lo que tenemos es un sistema de 2 ecuaciones lineales. Geométricamente, ¿qué representa esto? Son 2 planos, son 2 ecuaciones lineales en R3, son 2 planos. 2 planos que sabemos que se cortan en una circunferencia. Entonces ahora lo que hemos hecho algebraicamente cambia un poco la geometría, pero voy a la búsqueda de las mismas soluciones. Esa recta corta la tercera esfera, porque esta última ecuación, claro que la tenemos que conservar, y reemplazando aquí, pues otra vez obtenemos los 2 puntos, descartamos uno y nos quedamos con el otro. Un poco más de detalle, ejercicio, resolver el sistema lineal y ver cuál es el determinante, etcétera. Consecuencia de que el sistema está diseñado para que no haya 3 satélites colineales es que estos 3 determinantes no se anulan simultáneamente, con lo cual uno de ellos siempre es distinto de 0, podemos suponer que es este, resolvemos y esto no es más que la regla de Cramer, esto es de selectividad. Reemplazamos en la ecuación como decimos, tenemos una ecuación cuadrática en Z que nos saldrá en la práctica 2 soluciones y elegimos la que está más cercana. ¿Cómo hacemos eso? Pues el radio de la Tierra en promedio 6.365 kilómetros. Vamos a dejar un poco de margen. El otro está muy, muy lejos, así que tenemos margen. Dejamos unos 50 kilómetros para pillar aviones, los satélites más cercanos, etcétera, para pillar un valle que esté por debajo del nivel del mar. 50 kilómetros para un lado para el otro. El punto de las 2 soluciones que cumple esta condición, pues ese es el que nos interesa. Pues con eso ya estamos, ya funciona. Pues no. Bueno, un detalle, he hablado de distancia con respecto al centro de la Tierra. ¿Qué coordenadas vamos a usar? ¿Cómo vamos a dar la información? Pues si es para navegar nos interesa utilizar latitud y longitud. Entonces las coordenadas que utilizamos son latitud y longitud, un sistema centrado en el centro de la Tierra y elegimos los ejes de la manera más natural. El eje Z apunta hacia el norte, el eje X lo situamos en el meridiano de referencia y 90 grados para el oeste, el siguiente eje, y con eso ya estamos. Estas son las conocidas
fórmulas de cambio de coordenadas. Y luego, como en la práctica no solo nos interesa conocer la latitud y la longitud, sino eventualmente la altitud con respecto al nivel del mar, simplemente con ese valor aproximado del radio de la Tierra, pues restamos el valor que obtenemos en la medición y eso nos da la altitud. También hoy en día el GPS se usa, por ejemplo, para intentar determinar la variación en la altura de montañas muy altas. Pero todo esto, este pero de aquí es que todo esto es ideal. En la práctica surgen una cantidad de detalles y de problemas con los cuales, con todas estas cuentas que hemos hecho hasta ahora, pues no es suficiente, no funciona bien. Y entonces, primer problemilla a resolver, la Tierra no es esférica totalmente, esto ya lo sabemos, es un poquito achatada, pues se escoge un modelo, que es el WGS84, se aproxima por un elipsoide. Si pensáis en los valles y cavidades y en las montañas, con respecto a los 6.000 y pico de kilómetros, lo que es una montaña, alguna vez en algún sitio han dicho que la Tierra era como una patata. Eso es mentira, no es una patata ni nada. Es bastante parecida a un elipsoide. O sea, lo que es el Everest es muy pequeño comparado con lo que es el radio de la Tierra. Entonces sí que podemos tener un modelo razonable, escogiendo en particular un cierto geoide. Hay una serie de detalles, como por ejemplo la perpendicular al horizonte no pasa por el centro de la Tierra, salvo que estemos en el norte, y entonces hay que trabajar con lo que se llama latitud geocéntrica, latitud geodésica, etcétera, una serie de detalles, pero hay que tenerlos en cuenta. Volvemos al problema de los relojes, la importancia de los relojes. Ya surgió la importancia de los relojes porque ya hemos estado hablando del reloj, que el satélite envía el tiempo, que el receptor compara con el tiempo de llegada, etcétera. O sea que sin relojes todo lo anterior no se puede hacer si no tengo relojes. Pues los relojes también tienen sus cosillas. El reloj de los satélites es un reloj atómico, es un reloj muy caro y muy sofisticado, da el tiempo con muchísima precisión, pero no es un lujo que nos podemos dar, ni es práctico tenerlo en el móvil o en el receptor del coche. Entonces, sabemos que hay un cierto error. La parte positiva es que el error es el mismo para todos los satélites. Los satélites tienen los relojes bien en hora y bien sincronizados. Lo que falla es mi aparato. Entonces, mi fallo va a ser el mismo con respecto a cualquiera de los satélites. Y entonces, si ese error lo llamamos tau, lo que podemos hacer, como dijimos que tenemos por lo menos 6 satélites, pues cogemos un cuarto satélite, agregamos un cuarto satélite, en lugar de 3 usamos 4, introducimos el error en la medición del tiempo como una cuarta variable, una cuarta incógnita, y entonces volvemos a plantear el mismo sistema. Estos son los datos que me llegan cuando yo hago la cuenta de restar los tiempos con el reloj de mi aparato, y entonces estas son las nuevas ecuaciones, aparece tau aquí. ¿Qué hago ahora? Pues estas son parecidas a las anteriores, desarrollo los cuadrados, cancelo, resto a cada una de las 3 primeras ecuaciones la cuarta, y entonces tengo 3 ecuaciones lineales y la cuarta como ecuación cuadrática, y el procedimiento es el mismo, no lo voy a repetir. Otra vez se observa que el determinante cuando aplico el método de Cramer es distinto de 0 porque los 4 satélites nunca van a ser coplanares, como dijimos al principio, y entonces con eso estaría en condiciones de repetir las cuentas y solucionar el problema de los relojes, que es
muy significativo, ¿eh? No es un pequeño error, es un error que nos puede dar una diferencia de kilómetros, de kilómetros en la posición, con lo cual todo el sistema GPS no serviría para nada. Entonces, volvemos a repetir la importancia de los relojes. ¿Cuáles satélites escojo? Tengo 6 en principio, seguros, en muchos casos pues se pueden ver hasta 9. Pues ¿cuál elijo? Pues damos la idea intuitiva más o menos, como muchas de las cuentas son aproximadas, podemos pensar que lo que estamos calculando no es una esfera, sino una esfera un poco difusa, entonces es como una esfera con ancho, y entonces si este ángulo que forman las dos esferas al cortarse es pequeño, pues la zona posible es muy grande. Si el ángulo es cercano a 90 grados, esta zona de soluciones posibles es más pequeña. Entonces lo que se busca es eso, procurar elegir los satélites de la manera en que se aproxima más a los 90 grados. Y esto depende de este determinante y de esa manera escogemos el reloj. Más correcciones. Hay más problemas cuando esto se pone en marcha en la realidad que tenemos que solucionar, porque cada uno de esas correcciones son importantes, porque si no las hacemos tenemos errores grandes. Siguiente problema, la velocidad de la luz no es la misma no es la misma en el vacío que en la atmósfera. Entonces, según qué zona de la atmósfera y según la inclinación del satélite con respecto al horizonte, en el caso de la ionosfera podemos tener un error de entre 1 y 50 metros y en el caso de la troposfera entre 2 y 25 metros a la hora de calcular la distancia. O sea que en lugar de estar aquí me dice que estoy a 50 metros. Entonces esa es una corrección importante porque además todas estas correcciones se podrían sumar y mandarme muy lejos de donde quiero localizarme. Luego, dos correcciones muy curiosas o muy llamativas. La velocidad de los satélites es de unos 14.000 kilómetros por hora, va muy rápido, y entonces sí se aplica pues significativa la teoría de la relatividad especial. Eso, no tener en cuenta esto podría suponer un retraso de 7 millonésimas de segundo por día, que parece poquito, pero que rápidamente acumula tiempos significativos. Y recordar que los tiempos, como estamos hablando de velocidades cercanas a la de la luz, cada milésima de segundo son 300 kilómetros de diferencia. Y otro aspecto físico fundamental es que los relojes que están en los satélites sufren un campo gravitatorio que es la cuarta parte que lo que ocurre el reloj que tengo en el receptor. Y eso implica un adelanto, aquí teníamos un retraso, aquí tenemos un adelanto de 45 millonésimas de segundo por día. Es otro aspecto que hay que tener en cuenta para tener una lectura precisa. Vamos un poquillo a los otros sistemas. Uy, esto va muy lento. Bueno, Europa ha puesto en marcha o está poniendo en marcha su propio sistema. Es el sistema Galileo. El sistema Galileo se espera que tenga 30 satélites. Esto, como tantas cosas en Europa, se iba planificando, iba a estar para el 2020, iba a estar súper operativo o antes también, y recién ahora se está completando todos los lanzamientos. A raíz de esta charla, pues he ido a mirar cuál era la situación de los satélites que estaban y los que no estaban, y me he encontrado que desde el 11 de julio pasado, pues el sistema está caído. Y por lo menos la información que viene en Internet es que no se conoce la causa. Me imagino que los especialistas tendrán una idea de la causa y se podrá solucionar, porque esto no es un juguete barato como para dejar ahí 30 satélites flotando
con todo lo que se ha invertido. Pero bueno, esta es la situación que está. Los rusos también, más o menos por las mismas épocas en que se puso en marcha el GPS, pusieron su propio sistema. Tanto el GPS como el sistema ruso son prioritariamente para usos militares y después se ha generalizado en los usos civiles. Y en el caso de Galileo es un sistema privado y entonces y también mayormente es para otro tipo de usos. Aquí veremos enseguida. Para tener una idea comparativa, esto es más o menos lo que decíamos del GPS, el tipo de planos, los ángulos que forman con respecto al horizonte, los períodos, a qué distancia están, uso civil y militar. Y aquí veis que en Galileo hay una parte en abierto. Esto es Search of Safety of Life, SOL, Safety of Life, o sea que se utiliza para rescates, etcétera. En general está enfocado más a un servicio al ciudadano. Y lógicamente la otra gran potencia también ha puesto en marcha su sistema, va por fases, Beidou 1, Beidou 2, Beidou 3. Beidou 3 ya tiene 26 satélites en funcionamiento y espera lanzar otros 14. Inicialmente empezó a funcionar con cobertura de zonas cercanas a China, en Asia, y a medida que se va completando toda la red de satélites, pues tiene cobertura total en toda la Tierra. Y se presume que probablemente tenga una precisión bastante mayor que el GPS. Aquí tenéis un esquema, no me voy a parar en ello, pero aquí podéis verlas, comparar un poco las órbitas, las velocidades, etcétera. Aquí tenéis el Hubble, por ejemplo, para tener una idea así aproximada de lo que es Y bueno, vamos a la última parte, que es la navegación en la antigüedad. Unos pocos siglos para atrás, igual que ahora, pues necesitaban conocer latitud y longitud, por lo menos cuando salían a navegar al mar, y la latitud, la manera de calcularla es a través de la observación de los astros. Ciertas estrellas particulares y por el día la posición del Sol a mediodía. Aquí tenéis, por ir un poco a la antigüedad, aquí está Heródoto, que es el primer historiador griego. Dice que los fenicios usaban la estrella polar para transportar por barco cargamentos de estaño desde Cornwall hasta Fenicia, el año 600 a.C. O sea que ya en esa época se orientaban por las estrellas. Y marinos fenicios habían bordeado África desde el este, dejando siempre el sol a la derecha mientras navegaban, lo que significaba que estaban en el hemisferio sur. O sea, la astronomía es la precursora de las matemáticas. Si sabéis bien que Gauss, por ejemplo, hizo el doble grado, bueno, el triple grado en física, astronomía y matemáticas, y Euler también. También en la Odisea tenemos que dice Calipso, que era una diosa muy famosa, de forma muy poética, con aquel dulce viento gozándose, Ulises divino desplegó su velamen sentado, rigió con destreza el timón, no bajaba sus ojos el sueño, velaba las Pléyades vuelto al boyero, al ocaso tardío y a la osa, a la que otros dan el nombre del carro y que gira sin dejar lugar al acecho de Orión. Solo ella entre todos los astros no bajaba a bañarse al océano. La divina entre las diosas, Calipso dejó dicho a Ulises que arrumbase llevándola siempre a su izquierda. O sea que hace de esta forma tan poética una descripción del cielo. Dice que no baja nunca, dice no bajaba a bañarse al océano, quiere decir que no se pierde en el horizonte y que
la recomendación era dejarla siempre a la izquierda para seguir el rumbo que le interesaba a Ulises, que buscaba regresar a su punto. Bueno, el cálculo de la latitud por la estrella polar básicamente está justo en el norte de la Tierra, está suficientemente alejada como para decir que coincide con el eje polar. Si tenemos este barco y tenemos algún aparato que nos permite medir la inclinación de la estrella polar con respecto al horizonte del barco, pues es un ejercicio elemental de geometría ver que este ángulo que medimos con algún aparato pues coincide con la latitud, siempre aproximando, suponiendo que la Tierra es esférica. Y en el caso del Sol a mediodía, pues hay un pequeño detalle, la inclinación del Sol con respecto al horizonte va variando a lo largo del año, entonces esa información hay que tenerla. Desde hace mucho tiempo ya hay tablas anuales de navegación que nos dan información sobre la declinación del Sol, que es eso, ¿no? Esto varía desde solsticio a solsticio, más o menos desde menos 23, 24 grados hasta más 24 grados a lo largo del año, y hay tablas publicadas con precisión cada año. Estos también se llaman efemérides o almanaque, y esto ahora mismo se puede ver en internet. Luego hay una etapa donde, previa a los GPS, en la que no voy a entrar, donde los navegantes se localizaban, calculaban la posición mediante radiofrecuencia. Había estaciones de radio que como se transmitían con determinadas frecuencias, y entonces uno con un aparato especial en el barco podía situarse un poco, es un poco como eran los faros, pero esto era más preciso todavía. Y bueno, ¿qué aparatos usaban tradicionalmente, antiguamente, para medir la altura de la estrella polar o la altura del Sol en el mediodía? Pues, bueno, antes mencionar el compás, que es la brújula, digamos, los marinos lo llaman compás, que es un aparato fundamental para establecer el rumbo y también para establecer la situación. No voy a entrar en detalles, todos sabéis que el norte geográfico no coincide con el norte magnético y además va variando con el tiempo, entonces eso sí que es una información que hay que tener y ajustar el compás para hacer esa corrección. El compás ya se conoce desde la antigua China y digamos, en la medida en que descubrieron ciertas propiedades magnéticas, pues rápidamente a alguien se le ocurrió colgar de alguna manera una aguja magnetizada para orientarse. Y a la hora de calcular los ángulos, pues un primer instrumento bastante sofisticado es el astrolabio. El astrolabio solían ser capas de metal, de bronce, había varias capas, cada capa recogía la distribución de ciertas estrellas brillantes. Esto es una especie de atlas celeste resumido en un aparatito circular que se gira y se acomoda según la posición, y variantes más sencillas donde aquí mirando con cierta habilidad, fijaros que esto en tierra es más fácil, Ahora podríamos salir con un transportador y una plomada y medir la altura del Sol, pero el barco se mueve todo el rato, entonces mantener una plomada en el barco es complicado. Entonces ya saber cuál es la horizontal en el barco, pues hay que tener habilidad y luego hay que tener pulso y vista para calcular. Las estimaciones eran bastante gruesas. Y evolucionando un poquito más, esta no tenía que estar, se llega al sextante. El sextante es la misma idea, tiene un visor y dos espejos. Se llama sextante porque esta escala es un sexto de la circunferencia, cubre un rango de 60 grados, precursores del sextante, el de Davis hizo
algo parecido que se llamaba cuadrante y antes el octante. Y el primer sextante más o menos conocido es el de Godfrey y Halley, de 1730. Estas no tenían que estar. Esto es así. Tenemos el visor, esto y la escala aquí. Y hay dos espejos. Este espejo es medio espejo. Entonces, cuando uno mira por el visor, que es un visor óptico, lo pone de tal manera que los dos espejos están alineados. Y lo que ve es en el horizonte o en la referencia que uno busque como horizonte y a la vez el sol. Porque el sol refleja acá y si esto está alineado, lo tenemos aquí en la mitad. Vemos en el visor dividido por la mitad en un sitio el sol y en otro lado el horizonte o lo que elijamos como horizonte. Y entonces empezamos a mover suavemente la escala, esto cambia de orientación en el momento en que vea en los dos coincida sol y sol, eso me da el ángulo. Hay una serie de detalles de que el ángulo es el doble y eso, pero la escala está hecha apropiadamente. Después hay un adminículo aquí muy curioso en la escala que se llama nonio, que utiliza los logaritmos, que también nos permite tener una mayor precisión. Esto sería muy interesante de analizar, pero bueno, quiero decir que se hace sofisticado porque este aparato es mucho más preciso, mucho más fácil de sostener y el horizonte ya no utilizamos el estar en la perpendicular con respecto al barco, sino que ya tenemos un horizonte que lo mido con el mismo, lo ubico con el mismo aparato. Y bueno, ¿qué pasaba con la longitud? Pues con la longitud esto no era fácil de determinar con las estrellas. Se pudo establecer la longitud de ciertos sitios en la Tierra, pues haciendo mediciones sofisticadas y cálculos de trigonometría esférica, pero a efectos prácticos para ir en un barco y saber en qué longitud estábamos, pues no había manera. Entonces los errores eran muy grandes. Y esto era un problema tan clave, la navegación era clave para la economía de las potencias. O sea, los países que querían tener poderío y tener una economía boyante, pues necesitaban tener capacidad de navegación precisa. Entonces, 1598, Felipe III, Felipe III es primo, Felipe VI no es primo. Estos son primos lejanos. Se convocó un concurso con un premio de 6.000 ducados de renta perpetua, más 2.000 de ayuda para quien ideara un método para calcular la longitud, bueno, no dice cuánto, pero con una cierta precisión. Galileo se presentó varias veces, por mencionar gente importante. Y bueno, esto de que la longitud no funcionaba, pues era un problema. Muchos naufragios se produjeron simplemente por un mal cálculo de la longitud. ¿Y dónde podía estar la solución? Si nosotros sabemos a la hora que hay en el momento, en el meridiano de Greenwich, cuando en mi barco es el mediodía, pues con eso, calculando cada 15 grados una hora, cada hora 15 grados, pues puedo calcular. Entonces, la solución estaba otra vez en los relojes. Entonces, el problema es que en esa época no había relojes buenos. Esto tan sencillo que tenemos aquí, que hace 15 o 20 años era redondito y con unas agujas, y que nos regalaban igual en algún caso para la comunión, pues eso no había relojes buenos. Relojes de péndulo, los relojes más sofisticados por esas épocas, relojes de péndulo. A ver quién va a montar un reloj de péndulo en una tormenta. Entonces en el barco no funcionaba, usaban
relojes de arena. Había grumetes encargados de dar la vuelta al reloj de arena. Un reloj de arena más o menos bueno, pero imaginaros qué precisión podían tener con eso. Entonces también se hicieron unos... Uy, aquí hemos perdido... es esto. El Parlamento británico ofreció 20.000 libras, la tecnología fue mejorando y por 1761 John Harrison construyó un cronómetro que perdía menos de un segundo por día. Un viaje de Londres a Jamaica, que tardó casi 3 meses, perdió menos de un minuto y obtuvo una precisión de 20 millas náuticas. Otra vez, la importancia de los relojes, el reloj nos salva. Y bueno, vamos a acabar, que quedan 4 minutos, diciendo alguna cosilla de los mapas. Aquí, a modo de motivación, supongamos que estamos en el barco y encontramos un mapa. De este mapa no sabemos nada. Si alguno de vosotros tiene afición por la náutica, pues a lo mejor me sabe decir qué mapa es este. De momento lo dejamos así. ¿Cuál es el camino más corto para ir de Granada a México? Granada por aquí, Ciudad de México por ahí. Pues trazaríamos una recta y ya sabéis que la recta no es la que funciona. La recta pasa cerca de Cuba, al sur de la península de Florida, y el camino más corto es un camino curvo que va por el norte de la península de Florida, aquí. Y luego, lo mismo de Santander a Tokio. ¿Qué es más grande, Groenlandia o Australia? Pues, respuesta rápida, a buen ojo, pues Groenlandia es 2 veces y pico Australia. Pues no es así. Esto tenía que funcionar con PowerPoint, esto no tendría que haber salido antes. Australia es más grande. Entonces, depende cómo se haya hecho el mapa, pues es lo que es. Esta era otra, parecida. Formas naturales de proyectar. Un mapa no es más que proyectar una parte de la Tierra o toda la Tierra sobre un plano. Y entonces, una manera de hacerlo es, proyectar de alguna manera particular sobre un cilindro que sea tangente en el ecuador o en algún meridiano, lo mismo con un cono. También podemos poner un plano que sea tangente a la esfera en algún punto, en este caso estamos buscando el polo sur, y proyectar de alguna manera, que puede ser desde el centro, en forma ortográfica, y también lo que se llama como proyección estereográfica, que seguramente conocéis de esta manera. Y bueno, los tipos de curvas que nos interesa para buscar la máxima distancia son las geodésicas. Y las geodésicas de una esfera es un círculo máximo, es decir, un círculo que es la intersección de un plano con el centro de la Tierra. Un plano que pasa por el centro de la Tierra. Y después, esta figura que es la curva del rumbo. Si vamos manteniendo siempre en nuestro barco, usando el compás, el mismo rumbo, el mismo ángulo con respecto a los meridianos, que también es el mismo ángulo con respecto a los paralelos, pues se sigue esa curva que es lo que se conoce como loxodroma. Si no me equivoco, donde estuvimos tomando las berenjenas ayer, pues hay ahí una figura muy bonita de una loxodroma. Y entonces, este es el tipo de curvas que nos interesa para la navegación. ¿Qué propiedades puede tener un mapa que sean útiles según para qué? Pues que sea conforme quiere decir que conserva los ángulos. Es decir, la transformación de una región de la esfera en el plano preserva la medida de los ángulos de 2 curvas. También que conserve las áreas. Si tenemos un mapa que conserva las áreas, pues no vamos a cometer ese error al comparar Australia con Groenlandia. Y que sea isométrica, esto sería perfecto. Todas las distancias entre 2 puntos se conservan. Esto es el ideal. Pues hay teoremas
probablemente muchos de ellos los conozcáis, que si es isométrica, pues va a ser también conforme, equivalente y también conserva las longitudes de curvas, con lo cual sería el mapa perfecto. Pero no existe ninguna proyección isométrica de la esfera sobre el plano, porque la esfera tiene curvatura positiva, por donde vayamos siempre hay un poquito de curvatura, y el plano no. Y el teorema de geometría diferencial nos dice que si tenemos una isometría se conserva la curvatura, con lo cual no existe el mapa perfecto y según lo que queramos tenemos que elegir. Y voy a acabar mostrando simplemente, rápidamente, porque no hay tiempo, algunos ejemplos. Hay páginas web impresionantes donde podéis encontrar mapas y proyecciones de lo más curiosas y llamativas. Pues esta es una proyección estereográfica poniendo el plano en el polo norte, tangente en el polo norte. Aquí tenéis una proyección azimutal, también ortográfica, es decir, esto está proyectado poniendo el plano tangente en el polo sur y simplemente proyectado de forma perpendicular. Aquí tenéis un ejemplo de los dos hemisferios con proyección estereográfica y aquí sí que es bastante razonable la relación entre la medida de Australia y Groenlandia. Este es otro ejemplo que es isoareal. Esta es una proyección cilíndrica. Al final, básicamente, el truco de las proyecciones cilíndricas es los meridianos van equidistantes. Estos meridianos van cada 15 grados. Y luego se elige una transformación que depende de la latitud y según nos interese hay una función que depende de phi de la latitud y se va haciendo más pequeña aquí si nos interesa o al revés. Entonces, esa transformación en la distancia en el mapa con respecto a los paralelos, pues es lo que hace la diferencia, digamos, de alguna manera compensando que aquí este meridiano, que este paralelo, digamos, es tan largo como el de Ecuador, en la figura esta, se compensa de alguna manera achatando el mapa de este lado. Esa es la idea que está detrás. Ya mismo acabo. Aquí tenéis otro ejemplo. Este preserva las geodésicas. Veis que aquí, en un sentido, se aplica un ajuste que depende de la latitud y en el otro, y de alguna manera se compensan para conseguir lo que queremos. Esta es la que pusimos al principio, que los que conocéis es la de Mercator, y lo bueno que tiene es el rumbo fijo. Es decir, que el capitán del barco puede dibujar rectas y las rectas corresponden a la loxodroma. Entonces le dice al navegante, pues vamos en tal dirección y poniendo el compás vamos derecho y eso coincide con lo que vemos en el mapa. Y con esto, este es el último que muestro. Este es una versión, bueno, esto está hecho sobre un icosaedro. Siempre que uno quiere aproximar una esfera puede hacerlo de muchas maneras y una muy bonita es mediante polídros. Y entonces, este señor Fuller, que a lo mejor os suena, que es Buckminster Fuller, que se dedicó a diseñar cúpulas de cristal de forma poliédrica, usando pentágonos y usando triángulos, y por eso ciertas moléculas de carbono se llaman fullerenos. Pues el mismo Fuller se le ocurrió proyectar la Tierra sobre un icosaedro y esto si lo montáis podéis tener un icosaedro, un mapa mundi icosaedral. Y con eso acabo y muchas gracias. Bueno, pues tenemos tiempo solo para una pregunta. La respuesta cortita, por favor. Helens, que pregunta, no sé dónde está,
¿Desde dónde pregunta? ¿Alguien que levante la mano? ¿Helens, por ahí? Bueno, pues no se atreve. Ah, perdón. Pregunta, dice, si los satélites tienen un único reloj y se mueven alrededor de la Tierra, ¿cuál es el criterio para funcionar en las diferentes zonas horarias? Pero el satélite también recibe correcciones. No sé si eso responde a la pregunta. O sea, las estaciones se usan para... No entiendo muy bien la pregunta igual. Bueno, pues también tenemos otra, que estáis muy activos, de Paula Blanche, no sé si lo pronuncio bien, allí. Dice, ¿las curvas geodésicas tienen aceleración constante? ¿Las curvas? Geodésicas tienen aceleración constante. Eso depende de la parametrización. Si usamos parametrización por la longitud de arco, sí. Pero la curva en sí... Un objeto que se mueva sobre la curva puede tener o no aceleración constante. Bueno, pues... Ahora, podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias, profesor, por haber venido. Reciba por parte de nuestro equipo un pequeño obsequio. Y nada, agradecerle mucho que haya venido aquí y que esperamos verlo en la próxima.